Ahora vamos a presentarle el tema de equilibrio químico. Para comprender lo que es el fenómeno de equilibrio químico hay ciertos conceptos que usted debe manejar. Por ejemplo, lo de reacciones reversibles, que son aquellas reacciones que no terminan y que pueden desplazarse hacia cualquier dirección. Es decir, en una reacción química está compuesta por el lado de los reactivos, el lado de los productos. El lado de los productos se dice que es la reacción de la derecha y el lado de los reactivos se dice que es la reacción de la izquierda. En algunas literaturas lo van a encontrar de esa manera. Entonces, las reacciones reversibles pueden desplazarse simultáneamente hacia ambos lados, hacia la formación de productos y hacia la formación de reactivos. Sin embargo, las reacciones irreversibles son aquellas reacciones que se llevan a cabo en una sola dirección, es decir, la reacción avanza en un solo sentido. Por lo general es de reactivos hacia productos o es de reactivos hacia productos. Por ejemplo, la reacción entre el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico es una reacción de neutralización y este tipo de reacciones se llevan a cabo en un solo sentido. Una vez que se termina el reactivo limitante, la reacción se detiene por completo. Ahí, cuando nosotros estamos hablando de procesos que son irreversibles, son procesos que no pueden volver atrás. Uno de los fenómenos que podemos encontrar como procesos de irreversibilidad es, por ejemplo, la madurez del hombre o la vejez del hombre. Es decir, una vez que tú naces, te conviertes en niño, después adolescente, joven, adulto mayor, adulto de la tercera edad, y una vez que tú alcanzas ese máximo estado, pues no puedes volver a tu estado original. Otro proceso que se considera como irreversible es la muerte. Una vez que tú cruzas esa línea, no puedes regresar. En química, esas reacciones irreversibles se completan y una vez que llegan a fin, esa reacción los productos no pueden volver a transformarse en reactivos. Caso contrario, ¿qué ocurre con las reacciones que son de tipo reversible? Ahora, las reacciones que pueden alcanzar el equilibrio químico son las reacciones reversibles. Por esa razón es que les estoy marcando la diferencia entre ambas. Las reacciones reversibles, cuando usted esté estudiando, se representan con una doble flecha. La va a encontrar que se representa con una doble flecha. Y estas reacciones pueden desplazarse, como les decía anteriormente, tanto a la derecha como a la izquierda de manera simultánea. Cuando ustedes estén revisando la literatura o se preguntarán, o muchas personas asocian el término equilibrio químico con concentraciones. Sí tiene que ver con concentraciones, pero no se refieren a la igualdad de las concentraciones. Cuando se pregunta respecto al concepto de equilibrio químico, el enfoque suele ser que las sustancias alcanzan iguales concentraciones. Es totalmente falso. Un equilibrio químico se alcanza cuando la velocidad de formación de productos se iguala a la velocidad de formación de reactivos. Es decir, cuando la velocidad de formación la velocidad de la reacción hacia la derecha es igual a la velocidad de reacción hacia la izquierda. En este gráfico que les voy a mostrar acá, comenzó la reacción química y al comenzar la reacción química observen que hay un punto en el cual la concentración de reactivos y productos se hace igual y luego de ese proceso las concentraciones de ambos reactivos y productos se hacen constantes. ¿Qué significa? ¿Que se detiene la reacción? No, como les decía, es un equilibrio constante. Constantemente en la reacción ves que hay un proceso de formación de reactivos y un proceso de formación de productos. En este tiempo, fíjense, cuando esas concentraciones se establece lo que se conoce el equilibrio químico. ¿Por qué? Porque la velocidad con que se forman estos productos es igual a la velocidad con que reaccionan los reactivos. Ahora,
Para nosotros estudiar el equilibrio químico vamos a utilizar el denominado concepto ley de acción de masa. Esta ley fue propuesta por los químicos noruegos Cato Gullberg y Peter Wohge en 1684. Ellos establecieron que para una reacción reversible en equilibrio y a una temperatura constante, una relación determinada de concentraciones de reactivos y productos tiene un valor constante. Esa es la que se denomina la constante de equilibrio. Y la constante de equilibrio van a encontrar que no es más que el producto de las concentraciones de los productos elevado a los coeficientes estequiométricos dividido entre el producto de las concentraciones de los reactivos elevados también a su coeficiente estequiométrico. Quiere decir que para estudiar el equilibrio químico es vital, es importante que la ecuación química esté balanceada. Si tenemos una reacción de tipo 2A, es una reacción general, fíjense, está balanceada la ecuación química o la reacción química, y para establecer la constante de equilibrio, simplemente elevamos las concentraciones de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico entre la multiplicación de las concentraciones de los reactivos, que en este caso son A y B, dividido también elevado a su coeficiente estequiométrico. B tiene como coeficiente estequiométrico 1 y A tiene como coeficiente estequiométrico 2, así que A debe ir elevado al cuadrado. ¿Qué significan estos corchetes? Ya estos corchetes me están indicando que esto se trata de concentración en equilibrio mol sobre litro. Para usted considerar escribir la constante de equilibrio, debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, los sólidos y líquidos puros no aparecen en la expresión de la constante de equilibrio. Segundo, para componentes en soluciones ideales se considera que la actividad de cada componente es igual a la concentración en mol sobre litro. Eso significa que yo puedo expresar la constante de equilibrio en función de las concentraciones. Y para gases de una mezcla ideal se considera que la actividad de cada componente es igual a la presión parcial. Eso significa que la constante de equilibrio también se puede expresar en función de las presiones. Claro, tema que las presiones, tema que ustedes no ven en este curso de química general, el tema de las presiones. Por lo tanto, solo vamos a estudiar el efecto de Kc, o sea, la expresión de la constante de equilibrio en función de las concentraciones. Otro aspecto a considerar es que la constante de equilibrio es adimensional. ¿Qué significa ello? Que no tiene unidades. Por lo tanto, cuando yo sustituyo los valores de la concentración en la expresión de la constante de equilibrio, también lo hago sin unidades, pero considerando que allí yo debo sustituir son, primero, concentraciones en equilibrio, y las unidades que deben tener esas concentraciones son en mol sobre litro o molaridad. Y segundo, la constante de equilibrio no depende de las concentraciones iniciales, es independiente. Usted puede colocar para una misma reacción química cualquier cantidad inicial de esas sustancias reaccionantes y la constante de equilibrio va a ser la misma. Sin embargo, el factor que afecta la temperatura, la constante de equilibrio, es la temperatura. Si hay un cambio de temperatura en la reacción, entonces hay un cambio en la constante de equilibrio. Debe tener en cuenta que puedes encontrarte con dos sistemas en equilibrios, que son los equilibrios homogéneos, que son equilibrios en los que todos los componentes se encuentran en una misma fase. Cuando hablamos de fase nos referimos a los estados de la materia: sólido, gas y líquido. Por ejemplo, aquí todas las sustancias están en fase gaseosa, por lo tanto es un equilibrio homogéneo. Y si estamos hablando de equilibrios heterogéneos, son aquellos en los que los distintos componentes de esa reacción química se encuentran en diferentes fases. Por ejemplo, líquido lo van a encontrar representado con una L, sólido con una S y gas con G. Para este sistema que tenemos acá, que es el óxido de mercurio, en descomposición se forma mercurio líquido más oxígeno gas. Es un equilibrio heterogéneo porque tiene tres estados de la materia, que son sólido, líquido y gas. ¿Por qué es importante considerar en este tipo de
en los equilibrios químicos las fases en las que se encuentran los componentes, porque les indicaba que solamente van a aparecer en la expresión de la constante de equilibrio todos los compuestos que no son ni líquidos ni sólidos puros. Es decir, que debo colocar, dicho de otra manera, que solamente van a aparecer en la expresión de la constante de equilibrio los compuestos que están en fase gaseosa y los compuestos que están disueltos en medio acuoso. Vamos con un ejercicio para entrar en calor sobre el tema de equilibrio químico, ¿ok? Tú puedes calcular la constante de equilibrio para un sistema que se encuentra en equilibrio a partir de sus datos de equilibrio. Por ejemplo, tienes nitrógeno, hidrógeno que están en un recipiente vacío de 5 litros. Se alcanza el equilibrio y se observa la presencia de 84,28 gramos de nitrógeno y 4,20 gramos de hidrógeno y 0,565 moles de nitrógeno. Fíjense que todos los temas están relacionados, por lo tanto aquí es necesario que usted sepa sobre las transformaciones de gramos a mol y cómo calcular la molaridad, porque les decía que en la expresión de la constante de equilibrio debe sustituir esos valores en función de mol sobre litro. Me preguntan por el valor de Kc y estos son mis datos. Yo tengo una masa de nitrógeno de 84,28 gramos, una masa de hidrógeno de 4,20 y una masa de amoníaco de 0,565 mol. Primero debe determinar la molaridad para cada especie química. Puede utilizar la fórmula molaridad es igual a mol sobre volumen. No conozco los moles, pero conozco la masa de la sustancia, por lo tanto puedo determinar los moles de cada sustancia. Los moles de nitrógeno van a ser igual, utilizando factor de conversión, va a ser igual a 84,28 gramos por un mol de nitrógeno que tiene exactamente 28 gramos de nitrógeno. Usando factor de conversión y al resolver da 3.01. Entonces, puedo calcular, si tengo los moles, puedo calcular la molaridad. La molaridad, mol 3.01 entre volumen es 5 litros y lo que nos resulta es 0,602 mol sobre litro. Recuerden que el ejercicio me está diciendo que estos datos están en equilibrio, por lo tanto, yo puedo expresar esto entre corchetes, que significa que es un valor en equilibrio, una concentración en equilibrio, 0,602 mol. Luego puedo calcular los moles de hidrógeno. La masa molar del hidrógeno es 2 gramos sobre mol. Los moles de hidrógeno es 4,20 gramos por un mol entre 2. Eso me da 2,1 mol. Y el volumen, la molaridad de esa sustancia va a ser igual a los moles entre el volumen, y eso es 0,420 mol entre mol sobre litro. Y por supuesto, esto es una concentración en equilibrio, así que le escribo de esta manera. Igual para el amoníaco, en el amoníaco directamente me están dando los moles, entonces tengo 0,565 mol sobre litro, que serían 5 litros, y el resultado es esto. Ahora, tengo que mi reacción química es esta acá. Y estas son las condiciones en equilibrio. Yo debo identificar perfectamente cada dato para poder trabajarlo. Entonces, como estas son mis concentraciones en equilibrio, expresamos la constante de equilibrio. ¿Cómo se escribe? Como un cociente, donde en el numerador van las concentraciones en equilibrio de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico. Aquí tengo en el numerador la concentración de amoníaco, que es un producto elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 2. Tengo entre la concentración de los reactivos, que es nitrógeno, elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 1, y la concentración del otro reactivo, que es hidrógeno, elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 3. Luego lo que falta es sustituir los valores. Sustituyendo los valores y resolviendo la operación matemática, resulta que la expresión de la constante de equilibrio es 0,286. Ahora, observen que no he colocado unidades acá porque les dije anteriormente que la constante de equilibrio no tiene unidades, es adimensional.